yo filmo las cosas que me dan miedo, no las cosas que me dan gusto. Yo filmo eh, con, hablo de personajes y de atmósferas en las que yo no pulularía, yo no invitaría a ninguno de mis personajes a cenar nunca. Eh, entonces yo filmo por revancha y por miedo. Claramente son dos etapas distintas como director de cine, cuando trabajó con varios escritores en los guiones y ahora desde el Imperio de la Fortuna, ¿no? Con su esposa, ¿no? Ajá. Son dos métodos diferentes, ¿no? No, Para ella usted es ha una, sido el mismo método. no, y claro, ella es una escritora de talento, y yo trabajé con escritores de mucho talento, y son los mismos problemas, las mismas dificultades, y la misma facilidad. Al final de cuentas, lo que te da es enormes opciones, caminos diversos, te hace descubrir cosas que no tenías presentes. Pero es igual trabajar con Paz que con los otros escritores. Es una escritora de enorme talento, y lo que yo busco siempre es eso, lo que yo he pretendido buscar es eso, y he tenido en muchas ocasiones la fortuna de haberlo encontrado, de encontrar gente de un enorme talento que ha querido trabajar conmigo. Claro, pero digamos, el grado de comunicación es mucho mayor, eso sí, ¿no? Y de cercanía, ¿no? Sí, Sí. no, digo, depende. La intimidad de pronto da para deformaciones. Es muy difícil de pronto decir una serie de cosas que sabe por qué las estoy diciendo. En cambio, esa misma serie de cosas, dichas a José Emilio Pacheco, a Juan Rulfo, pues no sabían por qué decía yo eso. Era simplemente que tenía yo una precisión respecto a qué es lo que quería. En el caso de Paz, que vivo con ella y que me conoce bien, sabe por qué estoy diciendo esto o estoy diciendo esto otro. Esa es la diferencia. Ahora, el resultado del trabajo es igual, porque es un trabajo de talento y dedicación, entrega, seriedad y rigor, ¿no? Digo, yo colaboro y le digo, me gusta mucho esto, o cambia esta cosa, pero la manera en que ella trabaja los diálogos sí es única, porque parecen muy normales, parece que así se habla, pero no, son diálogos extrañísimos, son diálogos con tiempos de verbos cambiados, con ritmos que se contraponen unos a otros, con de unas tensiones muy extrañas dentro del diálogo mismo, ¿no? Eso sí es su aportación, sin duda, de cómo le hace para escribir esos diálogos, sí es su, su su don de Dios. Claro. Yo creo que ha trabajado con los mejores actores Y los peores, ¿eh? los peores, Sí, sí, claro. Aquí los mejores actores son un puñadito, y los malos son legión. Es una industria de malos actores. Poco entrenamiento, poca seriedad, pocas opciones eh, de juego, de movimiento, de flexibilidad. Entonces he trabajado con los mejores sin duda, pero también con malísimos. claro, están ahí en el lugar sin límites, ¿no? Este universo de actores tanto una generación anterior, Fernando Soler, ¿no? Roberto Cobo, que hace un asombroso trabajo, ¿no? El trabajo es asombroso, era un actor espantoso, era un terrible, terrible actor. Digo, la prueba está en que hizo 2 películas en su vida y filmó 100. Entonces, por algo es, ¿no? ¿Y cómo recuerda cómo fue el trabajo con él? Cobo, con muchas dificultades. Cobo era eh, era un hombre de muy pocas entendederas, ¿no? Era un hombre con una enorme cantidad de limitaciones. Era un cómico de vodevil, pero de los peores, ¿no? Era grotesco y vulgar y feo. Trabajar con él era una enorme dificultad. Yo recuerdo en algún momento, además, colaboraba poco y no entendía nada, y estaba borracho o coco o moto, drogado, unas cosas. Era muy, muy desagradable trabajar con Cobo. Yo recuerdo en algún momento agarrarlo de la camisa y darle golpes contra la pared, y de pronto, si está más grandote que yo, no puedo hacer esto, ¿no? Yo ya lo solté y lloraba todo el tiempo. Era horrible trabajar con él, horrible, horrible. En Pero cambio, otros con los que la fluía, digo, en esa misma película, qué sé yo,
Gonzalo Vega o Fernando Soler, pues era un deleite verlos trabajar, ¿no? Incluso Lucha Villa, que era una actriz que cuando me la impusieron en ese reparto, a mí me daba mucho miedo, me ponía muy nervioso. Una mujer absolutamente encantadora para trabajar, era dulce, fácil, simpática y llena de cositas que le daban, que adornaban el papel con galanura, ¿no? Sí he trabajado con realmente muy buenos, y trabajar con los buenos pues es plantearles un problema y ver cómo lo resuelven, y cuando lo resuelven es un deleite verlos haciéndolo, ¿no? Digo, el truco de dirigir es ese, ¿no? Decirles, bueno, este es el problema que necesito que me resuelvas. Quiero que andes por aquí. Y lo hacen y es absolutamente delicioso, ¿no? Ver cómo se desarrolla el papel delante de tus ojos es uno de los grandes gustos. Muchos actores, depende del entrenamiento y del talento de tantos, ¿no? Digo, el ejemplo más elemental es, antes se hacían muchísimos ensayos. Ahora ya con las nuevas plataformas digitales ya no se necesita ni siquiera hacer ensayos, porque uno filma todo, no importa. Pero antes tenía uno cantidades limitadas de película. Entonces había que hacer ensayos para después, ya una vez que estuvieran sólidos los ensayos, pues ir adelante y filmar. Entonces uno de los problemas fundamentales con los actores es, hay un actor que de pronto necesita 6 ensayos para estar ya a tono, y otro actor que con 2 ensayos ya está. Entonces al cuarto ensayo más, ya baja de forma o se mecaniza. Entonces, trabajar con actores, esa es una de las grandes dificultades. ¿Cómo le haces para trabajar con uno que a la segunda le sale y otro que a la séptima le sale y están en la misma escena? Entonces, eso es lo que lo que diferencia a lo que quiere dirigir una película de un director, cómo hacer esas cosas. Pero cada actor plantea problemas distintos. Claro, los buenos y los que tienen un talento están en otra categoría, y con esos no hay muchísimo que pelear. Yo preparo a los actores, preparo las películas en reuniones con los actores en donde se lee el guión y se discute, pero no se ensaya en movimientos, ni se ensayan pausas, se ensaya tono, para que todo el mundo en la película esté más o menos en el mismo tono de actuación, que no cada quien esté haciendo su propia película, a diferencia de los demás. Entonces es lo que yo busco, y ahí me doy cuenta, ya muy al principio, de quién me va a resultar más fácil y quién más difícil, con quién voy a tener que trabajar de otro modo y tener otra manera de aproximarme, y quién no. Vaya, yo he hecho de todo, ¿no? Súplicas, amenazas, gritos, golpes, lo que sea para sacar adelante el trabajo que se requiere. Todo se vale. Hay una escuela artística que se llama el Actor Studio, que es una de las cosas que artísticamente hablando ha durado más en el mundo. Ha durado más que el rock and roll, y ha durado más que el Kremlin y que el PRI. Es una eternidad, y es una falacia. Es, al final de cuentas, para lo único que a mí me ha dado pábulo, es para que a los actores les dé carta franca de ser majaderos, inconsecuentes y pesados, que en Estados Unidos tienen todo se vale, porque en Estados Unidos son los que arman las películas. Si yo digo un actor que tenga, que sea taquillero, que sea bankable, como dicen, o sea, que sea financieramente útil, entonces es el que decide cómo se hace la película. Entonces ahí sí tienen el método artístico detrás que les permite ser rebeldes y pendencieros y groseros y dar ideas. No es lo que les corresponde, pero como allá ellos son los que hacen la película. Vaya, en una película de Travolta y de Polanski, cuando se enojan, al que corren es a Polanski. Es así que ocurrió. Entonces Travolta dijo, no me gusta como mi señor, y era Polanski, ¿no? Uno de los más grandes directores del siglo XX, ¿no? Entonces ahí sí los actores tienen derecho a hacer eso y más, porque son los que dicen que la película se haga o no. En el caso de México, pues no es así. Uno hace la película con este actor, y si este no puede, pues con este otro, la película se sigue haciendo a pesar de. No es que haya un actor que digas, no en estos tiempos, a lo mejor en aquellos de los años dorados, sí los actores tenían un peso y qué decir a la hora de si la película se hace o no. Ahora ya no, que es una gran fortuna, ¿no? Para mí, por lo menos, siempre lo ha sido, no tener que lidiar con
estas figuras en que me dicen qué hacer. Lo he tenido que hacer en televisión sí, las estrellas pesan muchísimo más que el resto del equipo. He hecho telenovelas porque, hombre, he podido ejercer mi oficio, no sé hacer otra cosa y porque me pagan por hacerlas. Nosotros tenemos también que llevar pan y mantequilla a la mesa, vivimos de eso. Del cine de pronto es muy difícil vivir. Entonces poder hacer telenovelas o otros trabajos laterales es lo que me ha dado a mí mi pan y mi mantequilla. No, el cine no necesariamente. He intentado hacer las mejores cosas posibles. Yo no desprecio para nada mi trabajo en la televisión. No es ciertamente un lugar en donde uno pueda lucirse de cierto modo, pero hacer bien el trabajo y hacerlo con eficacia y con celeridad siempre es grato para uno, ¿no? Y además, un trabajo en donde llegan y te pagan, pues es un trabajo que uno agradece muchísimo. Digo, yo pretendo muy poco morder la mano que me da de comer, ¿no? Entonces agradezco muchísimo que se me haya dado la posibilidad de hacer eso y que me pagaran. Pues para mí fue fundamental poder comer. Digo, yo hago las películas para compartirlas, para que las vean. Ahora, ciertamente lo que no tengo ganas de hacer con mis películas es hacer una serie de concesiones fáciles para poder lograr un gusto de un público, porque además yo no sé cómo se le hace para tener el favor del público, nunca lo he sabido. Pretendo que haciendo una película que esté bien, pues alguien va a ir a verla. Ahora, no hago películas como para que las masas que siguen a un cierto cine comercial vayan a verlas. Las mías son distintas. Exactamente igual como Carlos Fuentes no es Corín Tellado, pues yo no soy Derbez. Se dice, hay algunos teóricos que dicen que así como la linterna mágica y todo eso, hubo una gran época del cine que terminó y ahora estamos en la época del post-cine, con todos estos formatos digitales, el consumo vía internet y otras formas, ¿no? La forma tradicional de ver el cine ya no existe más, ¿no? Y se lo digo porque acabo de ver en YouTube algunas de sus películas, ¿no? Hay, por ejemplo, El Castillo de la Pureza tiene 2,5 millones de vistas, ¿no? ¿Lo sabía usted? ¿No? No, pero es por supuesto lo que viene, ¿no? Ya nuestras películas en salas van a ser salas muy especializadas, pequeñas salas en donde lo que antes se llamaba de arte y de ensayo, ahora son salas de cineteca, que antes eran cineclubes, pues ahora es la única posibilidad que aspiramos. Digo, yo estar en los cineplexes con cientos de copias, pues no, es absurdo. No es por donde yo ando. Y las opciones ahora pues sí son internet, y una vez que internet empiece a pagar por que se vean las películas ahí o empiece el público a comprarlas, pues es lo que nos va a financiar. De otro modo, pues vamos a seguir haciendo películas como se pueda y pues cada vez con menos ingresos, cada vez va a ser más fácil verlas y más gratis. Digo, para mí bien, pero pues yo no soy el que pone la lana. Yo soy el que hace la película y que de pronto me diga, pues hay 2 millones de espectadores, hombre, fantástico, pero a alguien le tenían que haber pagado $1 cada uno de ellos para que ese dinero pudiera irse para hacer otras películas. Claro, pero para que un señor que metió la lana pues comiera, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y gratis, digo yo, encantado, de pronto me dice usted eso y me halaga. Digo, de pronto decir, hombre, sí, de una película mía que la han visto 2 millones de espectadores, no lo esperaba. Para nada, digo, las cosas que hice en televisión, sí, por supuesto. En una sola tarde hay 15 millones de espectadores, que es abrumador, ¿no? Pero en el cine, pues, de 2 millones de espectadores, yo pensé que no los había tenido jamás con mi obra completa, ¿no? En todas las películas hay la atmósfera teatral. El cine empieza por ahí y en Fast and Furious también actúan, es decir, teatral. Suponer que se distancia del teatro, que los coches salgan volando por las ventanas, pues sí, pero ni siquiera tanto. En el Coliseo en Roma, el teatro, que era unos personajes que se mataban con un cuchillo, ¿no? También había peleas de barcos, efectos especiales ha habido desde hace varios miles de años. Entonces el teatro es
Sí, empiezan gente fingiendo que son otros y diciendo cosas que a ellos no se les ocurrieron, sino que se les ocurrió un señor, dándole una cierta estructura a un cierto relato y contando las cosas que uno ya más o menos sabía. El teatro es inevitable, no importa que sea. Transformers es teatral. Entonces, ¿por qué? Porque actúan. Vamos, que las vías sean un poco más cerradas y que tengan un espacio más definido y que parezca teatro, termina pareciendo un insulto. No, no lo es. No somos otra cosa. Somos una derivación del teatro que se fotografía y que se le ponen cosas raras. Eso a lo mejor tiene que ver con estas atmósferas de su claustrofilia, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe dónde viene este gusto? Pues de vivir aterrado. Yo vivía con mucho miedo y entonces lo que me protegía del miedo es estar guardadito. Era un niño muy miedoso y un adolescente muy miedoso y ¿Por qué? un viejo por todo. Yo filmo las cosas que me dan miedo, no las cosas que me dan gusto. Yo filmo hablo de personajes y de atmósferas en las que yo no pulularía, yo no invitaría a ninguno de mis personajes a cenar nunca. Entonces yo filmo por revancha y por miedo. Y también ese humor negro que usas como una defensa. Eso es inevitable. En el funeral de mi mamá estaba yo contando chistes. No hay manera de que eso se me quite. Es una forma de ser. No lo calculo. No puedo evitarlo. También hay una visión de este país, de nuestra realidad pesimista, oscuros, ¿no? Sórdido. Eso, más o menos. ¿cree que es necesario? Vivimos en un país escalofriantemente difícil, ¿no? Un país de sobrevivientes y de cosas tenebrosas. Digo, hablar de eso es apenas una revanchita minúscula, ¿no? Un país dificilísimo y es el país que yo más quiero en la vida. Yo no viviría en ningún otro lado, ¿no? Por supuesto. Entonces que me duele tanto y al que quiero tanto, pues sí, hablo mal de él, pues digo, tengo todo el derecho del mundo, si lo padezco, ¿no? El melodrama tiene más o menos ese sentido del encierro y de lo circunscrito en este país en donde con un régimen político tan cerrado y tan autoritario que nos quita la palabra, pues el ágora deja de tener la voz que requiere, la voz, la verdadera comunicación verbal, el verdadero diálogo se da en intramuros. Y si nos robaron la voz por el otro lado, pues dentro de los muros uno puede soltarse y decir y pensar con fluidez y con libertad, ¿no? La condición del melodrama es esa, que el ágora es la generalidad y el melodrama es lo particular y lo exquisito, ¿no? ¿Considera que es el momento actual del cine mexicano? ¿Gana premios? No tengo idea, yo eso sí nunca he sabido, ¿no? Digo, yo creo que no es una industria ya como era cuando yo empecé. Entonces, lo que hay ahora dentro del cine mexicano, o lo que puede llamarse el cine mexicano, o esta cosa por la que nosotros atravesamos, pues son autores. Hay unos cuantos autores con unas cuantas películas que pues, son los que están marcando el camino, ¿no? Y yéndose para adelante son los que tienen ya la estafeta en la mano, ¿no? ¿Como quiénes? Como los que usted sabe. Digo, empiezo a decir ahorita y se me olvidan otros, ¿no? Le digo Michel Franco y Amat Escalante y Reigades, y se me olvida Hernández y otros 3 o 4, pero no son muchos más, ¿sí? Son un puñadito. Como siempre lo han sido, ¿no? Nunca han sido más de 5 o 6 los que han hecho las cosas que están más o menos bien. Vaya, Dios a la hora de hacer artistas fue muy poco generoso, no es democrático, le tocó a unos cuantitos, digo, a través de, qué sé yo, 4000 años de cultura, de la cultura tal y como la conocemos, o más o menos, se puede resumir en una biblioteca de 6 metros cuadrados. Ahí cabe todo lo que se ha hecho. Entonces es muy poco, muy de vez en cuando, muy escueto. Nos toca hacer un oficio, pero hacer arte ya es muchísimo más circunscrito, difícil, complejo y escaso. Entonces
más o menos destacados artesanos, que ya no artistas, que transitan por el cine mexicano, pues son estos, ¿no? Son los que ya tienen los que están dando el camino. De pronto que alguno de estos sea artista, uno no se esfuerza en ser artista, uno eso no es, y son muy pocos los que son. Artesanos somos muchos, son oficios que se aprenden. Yo lo aprendí a través de muchos años y tengo ya el instrumento bien templado, está afinadito mi instrumento, parezcan albures. Entonces el instrumento está afinado porque lo he practicado durante mucho tiempo, pero es artesanía. Ya los artistas, esos cuestan trabajo, esos se dan muy poco. ¿Le molesta esta idea de que sea considerada una vaca sagrada? ¿No? Lo de vaca siempre me ha molestado. Muchas gracias. No, muchas gracias.